la verdad que también es un desafío. Y como desafío, les cuento que siempre a mí me cuesta, me encanta hablar de la palabra, pero me cuesta y más donde crecí, donde me he formado y con tantas mujeres que han invertido en mi vida. Pero bueno, Dios ha venido trabajando este tema y cuando me hablaron me pareció un desafío de parte de Dios principalmente. Y bueno, voy a orar brevemente para empezar ya con el tema en sí. Señor, te damos muchísimas gracias por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad de cada una de mis hermanas, de poder verla, ver que están bien. Gracias por el privilegio de poder crecer alrededor de ellas, por el amor que me tienen y que les tengo. Gracias, Señor, por esa relación. Gracias también por la oportunidad ahora de estar hablando de tu palabra. Te ruego, Señor, que seas usándome, que seas tú con cada corazón. Yo no conozco ninguna de las necesidades, pero tú sí, Señor, y yo te ruego que tu palabra sea suficiente, Señor, para ellas en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero comenzar diciéndoles que para mí, el pensar en lo que vamos a hablar, en la característica del fruto que vamos a hablar hoy, que es la mansedumbre, es un poco difícil, porque yo la verdad que estaba totalmente negada a querer ser mansa. Yo no quería ser mansa nunca, porque para mí ser mansa era ser débil. Y voy a ver si puedo proyectar algo que tengo. Si se frisa mucho, entonces bueno, mejor prefiero hablar y no proyectar, pero vamos a ver si se puede proyectar. Denme solo un segundito. Bueno, ahí después, como decía, estamos hablando de la mansedumbre y yo realmente no quería ser mansa o definirme como una persona mansa, porque yo pensaba que era debilidad, que era vulnerabilidad, que era pasividad o inactividad. ¿Por qué yo pensaba eso? Porque, bueno, yo pienso en una gente mansa, yo pienso en una gente que no dice nada, que siempre está calladito ahí, que no tiene una opinión, que no hace nada. Sin embargo, algo que a mí me llamó mucho la atención es que de las personas que se mencionan como mansa en la Biblia, existen dos ejemplos de mansedumbre, y esos dos ejemplos son Moisés, que está en número 12:3, que dice que él era muy manso, más manso que todos los hombres sobre la tierra. Y Jesús, que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, ahí en Mateo 11:29. Entonces, cuando yo me choqué con esos dos ejemplos en la Biblia, para mí fue como, pero espérate, Moisés no, en un momento no rompió la tabla de los mandamientos, entonces él sí hablaba y él sí tenía carácter, y Jesús no limpió el templo y no le dijo a veces los fariseos hipócritas y lo confrontó. Entonces ellos no eran unas personas sin carácter. Entonces yo me di cuenta que lo que yo tenía como mansedumbre no era mansedumbre en sí. Entonces a mí me tocó sacar lo que yo pensaba y poner algo nuevo. Y es la idea de lo que vamos a hacer hoy. Es quizás quitar una visión de lo que no es mansedumbre y llevarnos a ver lo que sí es mansedumbre. Y algo que a mí me encanta con el tema del fruto, que escuché a un pastor comentarlo, es que el fruto del Espíritu Santo, si ustedes ven, son grupos de tres. Los primeros tres son características que se desarrollan en nuestra propia relación y que nosotros debemos de disfrutarla con nosotros mismos para poder brindarla a otra, que son el amor, el gozo y la paz. Nosotros tenemos que recibir el amor de Cristo, tener esa paz que Él nos ha dado y gozarnos en eso para nosotros poder darlo. Pero los segundos tres, o sea, el segundo grupo de tres, tiene que ver con mi relación con otro. Aunque yo lo he recibido también, pero me mueve más hacia mi relación con otros. Y los últimos tres, que son fe, mansedumbre y templanza, tienen más que ver con mi relación con Dios. Y fue algo de lo que yo tuve que aprender. La mansedumbre, más que todo, inclina a mi relación con Dios. De eso depende que mi mansedumbre se traduzca y se vea. La mansedumbre en sí se define muchas veces como una característica de bondad, de amabilidad, de docilidad, de gentileza, de humildad, incluso de sumisión. Cuando en la Biblia habla de estas palabras, generalmente se está refiriendo a mansedumbre.
Y muchas veces, en el contexto en el que está, depende de lo que yo he vivido personalmente con Dios. Aunque la característica que se manifieste o que se vea por fuera, digamos, es humildad o es gentileza o es amabilidad, por dentro, en mi interior, necesita de algo con Dios, de una relación con Dios, directamente con Dios. Así que hoy vamos a estar, digamos, afectando directamente tu relación íntima con Dios. Y todo lo que estemos viendo que resulte de tu relación íntima con Dios va a ser lo que se traduzca o lo que debería traducirse como mansedumbre. Entonces, pensando en esta forma, vamos a ver dos personajes que a mí me encantan bastante de la Biblia. Y vamos a ir a Lucas 2, no vamos a leer todo, si se fijan, perdón, Lucas 1. Si se fijan ahí puse del 5 al 80, pero no vamos a leer todos esos versículos, no se preocupen, van a cenar, van a hacer todo lo que tengan que hacer. Pero sí quiero que contrastemos algo. Yo sé que muchas de ustedes conocen la historia de Zacarías, ese sacerdote que Dios le dio el privilegio junto a Elizabeth de ser los padres de Juan el Bautista. Y esta María, la madre de Jesús. Estos dos personajes tuvieron un encuentro con un mismo ángel. Ese mismo ángel llevaba una misma noticia para ambos, que era el nacimiento, digamos, milagroso. En el caso de Juan el Bautista, porque Elizabeth era estéril y además ellos los dos eran mayores para la edad de un embarazo. En el caso de María, era porque ella era virgen y no había conocido varón. Los dos, dice la Biblia, cuando recibieron el ángel. Sin embargo, la actitud de cada uno fue diferente y la consecuencia de esa actitud fue diferente. Y es lo que a mí me llamó la atención para hablar de este tema de mansedumbre. Voy a leer solo algunos versículos y en lo adelante, cuando hayan citas, me gustaría que alguna de ustedes pueda desmutearse y leer sin ningún problema. Y si puede ser cada vez una diferente, mucho mejor para mí. Voy a leer yo algunos porque no voy a tomar exactamente todo. Ahí en el versículo 18 vemos qué dijo Zacarías al ángel. Ya el ángel le había dado el anuncio desde el 5 hasta el 17 de lo que iba a pasar. Y en el 18, Zacarías, en Lucas 1:18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y ahora vamos a ver a María, lo que dice María. María recibe el anuncio también de que ella va a ser madre y todo lo demás. Y en el 33, cuando el ángel le está terminando de decir el anuncio, le dice que va a ser un rey, que va a ser hijo del Altísimo, cosas maravillosas le describe. En el 34 responde María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y esto es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Me encanta porque María cree, tiene fe, y ella sí pregunta, ¿cómo será esto? Pero estamos contrastando con Zacarías, que el ángel mismo dijo que él no creyó, que él tuvo incredulidad en las palabras del ángel, y que por eso quedó mudo. Pero él preguntó también algo, ¿en qué conoceré esto? Y esas dos preguntas son diferentes. Y quiero que pienses en tu vida. Cuando Dios trae situaciones, tú te preguntas
que cómo será, si eso va a ser, o cuando Dios te promete o trae algo que va a pasar, tú te preguntas si eso de verdad será cierto, cómo tú puedes comprobar que eso va a ser cierto, o tú por el contrario te preguntas, bueno, ¿de qué forma lo hago? ¿Preguntas por el método o preguntas por la veracidad de lo que estás recibiendo? Esa actitud es la diferente y es lo que demarca la mansedumbre. Vamos a ver al final que María fue realmente mansa, aunque no lo dice la Biblia con sus palabras, pero María fue mansa. ¿Y por qué María pudo ser mansa? O mejor dicho, vamos a ver que Zacarías no fue manso, aunque era un hombre justo. Si hubiésemos leído el versículo 5, era un hombre justo y se manejaba prudentemente. Sin embargo, en esto, él no fue manso y vamos a descubrir por qué no fue manso. Bueno, para ver eso, lo primero que tenemos que saber en cuanto a la mansedumbre es que se trata de mi actitud hacia la voluntad de Dios. Lo primero en lo que se refleja si yo soy manso o no es en mi actitud o en la actitud que tengo con la voluntad de Dios. ¿Y qué actitud yo debería de tener? Bueno, yo debería tener un corazón rendido a la voluntad de Dios, pero es quizás fácil decirlo, pero difícil hacerlo porque, por ejemplo, cuando tú tienes un duelo porque alguien falleció, alguien que tú querías, es muy difícil rendirse a lo que Dios te está dando en ese momento, a lo que Él está decidiendo en ese momento. Nosotros hoy tuvimos justamente la pérdida de un hermano que sirvió por mucho tiempo acá. Y podemos decir que mucha gente ahora mismo está triste. Y es difícil pasar momentos difíciles. A veces cuando la voluntad de Dios es lo mismo que yo quiero, no es tan difícil llevarla. Pero cuando no es conforme a mi plan, cuesta. Y eso estoy hablando de un duelo porque es algo que estamos viviendo frecuentemente con este virus. Pero también hay un montón de situaciones difíciles, infidelidades, pérdida de materiales, robo, enfermedades, cáncer, un montón de situaciones difíciles que sinceramente Dios las permitió. Fue parte de lo que Dios permitió para tu vida en ese momento. Y cómo tú tienes un corazón rendido y un corazón dócil en medio de esas situaciones. Bueno, un corazón que desarrolla mansedumbre, un corazón dócil, un corazón rendido, frente a la voluntad de Dios, se logra mediante el conocimiento del carácter de Dios. Si yo sé las características de Dios, si yo las experimento en mi vida, si yo las recuerdo, ejercito ese recuerdo. Por ejemplo, yo estoy en un momento difícil ahora, pero yo no siempre estuve en un momento difícil. Si yo puedo ejercitar mi mente y recordar cuántas veces Dios ha sido bueno, misericordioso, desde el momento de que te murió Jesús en la cruz y por eso llegaste a ser salvo, eso es una muestra de la bondad y el amor de Dios. Así hacer recuento de cuántas veces no nos ha faltado alimento, de cuando he estado sin trabajo y cómo he conseguido trabajo, muchas cosas que son buenas. Pero también hay otra forma. Una forma más es conociendo el obrar de Dios. Yo sé que los métodos de Dios son perfectos. Muchas veces la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y yo sé que todo lo que Él hizo es bueno, tanto en la creación como en la obra de salvación de Jesús y muchas otras cosas. Pero también yo tengo que conocer el poder que Dios tiene. ¿Dios podía quitar esa situación? Por supuesto que sí. ¿Dios podía decir que no pasara yo por esto? Por supuesto que sí. No es que Dios es que tiene falta de capacidad, entonces, bueno, Satanás le ganó a Dios o mi carne le ganó a Dios. No, Dios lo permitió con un propósito. Y si vemos en Job, me gustaría que alguien pueda leer en Job 38, del 4 al 6, y otra hermana puede ir buscando Job 40, 1 y 2, y otra, Job 42, 1 y 6. Muchas veces podemos pensar en Job cuando hablamos de la soberanía de Dios y de rendirnos a esa soberanía, porque Job es un gran ejemplo. Y nosotros podemos en esos textos ver parte de ese carácter de Dios, de esa grandeza en su obrar y también de el poder que tiene Dios. Si alguien tiene Job 38 del 4 al 6, lo puede leer. Amén.
Bien. Dice la bendita palabra de Dios, comenzando en el versículo 4, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella poder? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Me encanta, porque todo el discurso anterior, hasta el capítulo 37, está Job discutiendo, digamos, con los diferentes atacantes. Y en cierto momento, Job, provocado por los atacantes, muestra que él no merece ese trato y que él esto y que él lo otro. Pero acá, en el capítulo 38, empieza a hablar Dios. Y Dios se toma todos los capítulos, hasta el 42, hablando con Job. Y nosotros, si nos ponemos a leer todo lo que Dios le dice, le comenta de la creación, tantos detalles básicos que Dios tuvo en cuenta, nosotros nos damos cuenta de que Dios es más que bueno, pero también de que Dios es poderoso y de que Dios obra de manera que nosotros no tenemos explicación. ¿Alguien puede leer el 41 y 2? Además respondió Jehová. Sigue María. Sí, sigue María. Okay. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová. Muy bien. Sí, sigue Mariela. Hasta el 4. Sí, sigue. He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Tú que tienes Job en ese momento. Ya Dios le ha desglosado un montón de cosas en cuanto a lo que hizo la creación, en cuanto a su poder. ¿Y qué dice Job? Que antes él respondía, pero él era vil, él era necio, o sea, yo no tengo la capacidad de hacer ni lo más chiquito con lo que ya tú hiciste. ¿Y yo qué voy a decir, qué voy a opinar? Y me encanta pensar en esta imagen. No sé si todos me están viendo, sí, pero sí. Me encanta en esa imagen de Job poniéndose la mano en la boca, o sea, callándose. Callándose porque se da cuenta de lo grande, la dimensión real que tiene Dios. Y creo, hermanas, que eso es lo que muchas veces nos pasa cuando nosotros estamos luchando con la voluntad de Dios. Que nosotros no tenemos en cuenta la dimensión de ese Dios que está permitiendo eso, el poder, ese carácter. Si yo sé que Dios es bueno, si yo sé que Dios fundó un mundo en el que Él no vive, sino que vivimos nosotros, solo para puro deleite de nosotros, entonces yo no tengo que temer a nada de lo que viene. Yo no tengo por qué preocuparme, porque sí, enfrentaré cosas difíciles, pero yo cuento con ese mismo Dios, el mismo Dios que hizo el mundo, el mismo Dios que creó todo con su palabra, el mismo Dios que mueve, pone, el mismo Dios sabio que no recibió ningún consejo. Nadie le dijo a Dios cómo hacer las cosas. Él sabía cómo hacerlas. Y no solo sabía cómo hacerla que fuera mejor para nosotros. Entonces, si yo sé que esa persona es la que está a cargo, yo no tengo por qué luchar con él. Pero cuando yo me olvido de eso, yo ocupo un lugar que no me corresponde, entonces yo empiezo a luchar con los planes que tiene Dios en mi vida. Y ahí dejo de ser mansa. Inmediatamente yo tengo esa lucha, yo dejo de ser mansa. Si alguien puede leer el 42, Job 42 del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanas, sinceramente, si usted hay algo que le está costando de entender de por qué Dios lo permite o de por qué Dios
se lo permitió a usted específicamente. Yo les recomiendo, sinceramente, tomarse un tiempo y leer Job capítulo 38, 39, 40, 41 y 42. Y yo estoy segura que usted va a terminar como Job. Repítalo una semana, repítalo 2 si es necesario. Si nosotros entendemos la grandeza de nuestro Dios, si nosotros entendemos su poder, si nosotros entendemos su hermoso carácter, nuestro corazón va a estar derretido como mantequilla en pan caliente, así, rendido totalmente a lo que Dios está trayendo a nuestra vida. Y eso va a dar como resultado mansedumbre. Si yo no soy mansa con lo que Dios está trayendo a mi vida, yo no puedo ser dócil con el otro. No puedo, porque mi mansedumbre parte de mi relación con Dios. Si yo ahí no puedo ser mansa, yo tampoco voy a ser mansa con el otro. Y eso es vital y necesario para nosotras poder manejarnos con el otro. El resultado final va a ser con el otro, pero el resultado inicial es en mi intimidad con Dios, en mi relación con Dios. Y la mansedumbre no se logra yo intentando tener palabras bonitas. Empieza acá, en este corazón rendido a lo que Dios trae. Yo pienso muchas veces en mi ejemplo, y a lo largo de hablar de este tema, me examinaba tanto en mí, porque me pasó algo. Yo estudié medicina, yo estoy segura de que Dios me dio un amor por esa carrera, y amo trabajar en medicina, amo hacer un montón de cosas para personas y servir a personas. Y Dios fue moldeando mi corazón de una manera especial. Y recuerdo que cuando llego de la universidad, que terminé a la Romana de vuelta, me encuentro con todo el tema de Aviva Nuestros Corazones. Y en esa página recibía mucho desafío de la voluntad de Dios y de la feminidad bíblica y todo lo demás. Y acá, ¿y qué quiere Dios con mi vida entonces? Porque yo estudié medicina, y cómo yo sé qué es el próximo paso de la voluntad de Dios, y cómo yo sé que yo estoy en la voluntad de Dios ahora. ¿Cuándo yo sé que un trabajo es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé? Y como que me empecé a preguntar un montón de cosas. Y fue orar por cosas específicas y ver cómo Dios cerraba puertas y abría puertas. Yo quería venir a Argentina a estudiar mi especialidad acá. Ese era mi sueño. Venir a Argentina a estudiar una especialidad. Y en un momento se abrieron la posibilidad de becas y todo lo demás. Y yo dije, esto es de Dios, porque yo vengo orando por esto. Esto es, y en un momento se cerraron todas las puertas juntas. Y yo recuerdo que en el auto lloraba y le decía, yo no te entiendo, Dios, yo no te entiendo. Yo te vengo orando, yo estoy haciendo todo bien, tú abres la puerta y de momento la cierras. Yo no te entiendo. Y ya Dios había marcado a Argentina, y a mí me destrozaba el corazón el hecho de que se habían cerrado la puerta para la beca y que yo sabía que de otra manera yo quizás no podía llegar a Argentina. Bueno, y Dios se encargó de hacerme ver que su voluntad no era venir a hacer una especialidad. No sé si después en algún futuro Él me la va a dar, pero su voluntad era que yo viniera a estudiar la palabra. Y he disfrutado y ha sido maravilloso lo que Dios ha hecho en mi vida a través de este tiempo. Pero para eso yo tuve que rendirme. Yo no estaba dispuesta a salir de mi trabajo clínica de familia. Yo amaba ese lugar, amaba poder darle esperanza a las personas, amaba pasar tiempo ahí, revisar un expediente, recibir una persona, enrolarlo, darle la bienvenida al servicio. Yo amaba lo que hacía, pero yo tuve que rendir esto y decir, bueno, Dios, si tú quieres que yo no haga más medicina, no hay problema, yo no la hago, yo me voy a lo que tú quieras. Yo llegué acá y Dios me colocó a servir en el centro médico, y hoy es donde vivo, donde sirvo, y parte de lo que hago acá es servir a través de la medicina. Pero si yo no hubiese soltado clínica de familia y lo que yo tenía en ese momento aferrada, yo no hubiese conocido muchas cosas que he experimentado de Dios. He experimentado lo que es su seguridad y confianza, he experimentado la fidelidad de Él, la misericordia, el sustento, un montón de cosas que antes yo la veía como tengo un trabajo y yo puedo, yo hago, y ahora yo veo a un Dios maravilloso que se encarga de armar cada cosa. Hermana, hasta que no nos rendimos a lo que Él quiere, a lo que Él tiene, nosotros no podemos disfrutar del Dios maravilloso que tenemos, de ese papá amoroso, de ese papá fiel, de ese que nos acompaña.
Y es necesario que nosotros soltemos a lo que nos aferramos y confiemos en esa guía que Dios nos da la certeza de que es, porque trae paz cuando es. Pero nosotros vamos a hacer eso a medida que nosotros conozcamos cada vez más a Dios, cómo Él obra y el poder que Él tiene para hacer lo que quiere. Otra de las cosas en la que se ve mi mansedumbre y en la que mi mansedumbre es trabajada, no solo es en la voluntad de Dios, sino en mi actitud hacia su palabra. Su palabra es buena, nosotros sabemos que es útil, nosotros sabemos que su palabra es suficiente, pero muchas veces, no sé si a ustedes le han pasado, yo sé que ustedes son muy espirituales, pero muchas veces nosotros somos dependiendo de quien predique. Predicó fulanito, estaba bueno el mensaje. Predicó, no, y hermana, es muy difícil eso. ¿Saben? A mí me ha pasado, acá hay profesores excelentes, y a veces uno se deleita y puede estar 100 horas con ese profesor, y hay otros que a uno le cuesta más. Yo no puedo decir que no son excelentes, pero a mí me cuesta más un método. Y yo hago un ejercicio. Vamos, Rosana, vamos a poner atención porque es la palabra de Dios, no es la gente que está ahí, es la palabra de Dios. Y yo tengo que saber, frente a eso, el carácter de la misma palabra de Dios, cómo obra esa palabra y del poder de esa palabra. Y el carácter de esa palabra está en Mateo 24:35. Creo que ese 2 no va, no me acuerdo, pero creo que ese 2 no va. Mateo 24:35, a ver. O 24, a ver, si no cambié bien la cita. Déjenme ver. Mateo. Sí, Mateo 24:35, el 2 no va. ¿Alguien lo tiene y lo puede leer? Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero Amén, el día, ok, solo el 35. Okay. Sí, el 35. Me encanta porque una de las cosas que demuestra el carácter de Dios es que su palabra es eterna. Ella no se vence. Y muchas veces nosotros como que la vemos y decimos, bueno, eso era en el tiempo de, eso era para tal generación. La misma palabra que fue útil en aquel tiempo es útil ahora. Y otra de las cosas que tiene la palabra, yo sé que ustedes se lo saben, es que es viva. Eso es lo que la hace eterna. Entonces, constantemente ella te va enseñando algo. Pero lo que más me gusta de la palabra es que un mismo pasaje tú lo puedes leer hoy y lo puedes leer mañana y te enseñan cosas diferentes y trabajan en tu vida cosas diferentes. ¿Saben otra cosa que a mí me encanta? Bueno, yo hago un método de devocional que se llama la hora silenciosa. Y ese método se prepara, digamos, este año ya están preparando el del año que viene. Para mí es muy loco, y a ustedes les puede pasar con el alimento para el alma, por ejemplo, que se pueden encontrar en una situación en el día de hoy, que ustedes abren su devocional y justo era lo que ustedes necesitaban leer. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que algo que se preparó hace tiempo atrás, Dios justo lo pone para el día que yo lo necesito? ¿Cómo puede ser posible que alguien que no me conoce, que no sabe lo que yo estoy pasando, puede armar algo que a mí me sirve? Bueno, porque es la palabra de Dios. No es la palabra de Rosana, no es la palabra de Alma, no es la palabra de Sisi, no es la palabra del humano. Es la palabra de un Dios que yo acabo de conocer cómo es ese carácter. Y ante esa palabra, yo tengo que tener un corazón enseñable. Muchas veces yo puedo decir, ese versículo ya yo me lo sé. Ese versículo ya yo lo he escuchado. Ese tema lo han hablado muchísimo en la iglesia. Te puede aprender algo nuevo, porque no es la persona, no es la preparación de la persona, se trata de la palabra de Dios y de ese Dios que a través de su palabra puede hacer muchas cosas. Pero no solo es conocer el carácter, sino también el obrar de la palabra. El obrar lo vamos a ver en 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, 15 y 16. ¿Quién lo puede leer que no haya leído antes?
¿Hay alguien ahí con el versículo? 2 Timoteo 3, 15 y 16. Sí, lo tengo, pero tú dijiste que era una persona que no hubiese leído. Amén, amén, amén. Bueno, Amén. bueno. ¿Lo puedo ¿Sí? leer yo, Sí, Elisa? léalo Sí, usted, claro, léalo. Elizabeth. Claro. Segunda de Primero. Timoteo 3, 15 y 16. Sí. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muchas gracias, hermana Elizabeth. ¿Cuántas cosas puede hacer la palabra de Dios? Me encanta porque el 15, porque dice que desde la niñez, el apóstol Pablo está diciendo que desde la niñez Timoteo sabía las escrituras y nosotras algunas fuimos expuestas desde niña a la palabra, otras no tan niña y otras más grandes. Pero no importa el tiempo que usted tiene con la palabra tiene esa misma capacidad de obrar, enseñándole, redarguyéndole. Entonces, lo que a mí me gusta es que no solo te enseña algo nuevo, porque enseñar es un concepto que tú no tenías, te lo dan y adquieres algo nuevo. Pero también ella, un concepto errado que tú tenías, te da el correcto, o sea, te endereza, digamos. Pero no solo eso, también te anima, te estimula. La palabra de Dios tiene una capacidad increíble de obrar de maneras que no te imaginas. Y me gusta porque de una genealogía tú puedes decir, hermana, y es incómodo, o empezar a ver números y ver cosas así. Hay pasajes de la Biblia que son bastante quizá difícil de leer porque tienen mucho nombre o muchos números. Sin embargo, tú puedes ver misericordia de Dios en genealogía. Por ejemplo, está Rahab y tú dices, Dios le dio la oportunidad a una ramera de ser parte del linaje de Dios. Tú ves la misericordia de Dios. Y sí, es una genealogía que tú estás viendo, pero hay cosas que se pueden sacar. Por ejemplo, la genealogía en Génesis, uno empieza a ver cómo el hombre empieza a vivir menos. Y hay enseñanzas increíbles que se pueden sacar de cómo el pecado fue arropando y que realmente es la misericordia de Dios que no tengamos que vivir eternamente en un cuerpo que se enferma, en un cuerpo que se daña. Ustedes se imaginan vivir toda la vida eternamente aquí con este coronavirus y con toda la secuela que deja el coronavirus y con todo el problema. Entonces, uno puede ver parte de la misericordia de Dios, del obrar a Dios, incluso en pasajes que resultan difíciles, pero viéndolo con esta actitud, con este corazón enseñable de Dios, ¿qué tú quieres decirme hoy? Señor, ¿qué tú quieres trabajar en mí hoy? Señor, ¿qué tú tienes para mí hoy? Y algo que yo les recomiendo, hermanas, es que no importa el devocional que ustedes hagan, que ustedes traten de escribir en algún lugar lo que Dios está hablando para su vida específicamente y cómo ustedes lo van a vivir eso en una decisión práctica y medible. Por ejemplo, hoy yo estoy en Hechos ahora mismo y yo estoy en Hechos 13 y algo que hace Pablo en Hechos 13 es que le dan la oportunidad de hablar en la sinagoga y cuando le dan la oportunidad él presenta el evangelio. Y algo que yo puse en práctico en mi vida es que yo hoy, las oportunidades que Dios me dé de hablar con un inconverso, la iba a aprovechar para guiar al evangelismo. Y Dios me dio 2 oportunidades, hermana. No significa eso que ellos se convirtieron ni nada por el estilo, pero yo tengo algo práctico que yo pude sacar de lo que Dios me estaba marcando en el día de hoy. Entonces, muchas veces nosotros leemos, y más cuando el devocional ya es un hábito en nosotros, y nos cuesta a veces como bajarlo a la práctica. Algo que va a hacer que tu corazón sea enseñable es que tú busques sacar algo específico para ti en el día de hoy. Pero no solo tenemos que saber la obra de la palabra de Dios y el carácter, sino el poder de la palabra de Dios. Y para eso me gustaría que alguien lea Isaías 55, desde el 8 hasta el 11. Porque por mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Excelente. Muchas gracias, Gris. Como vemos ahí, la palabra de Dios va a dar un resultado. Y esa palabra va a dar un resultado justamente porque Dios está detrás de esa palabra. Y lo que Dios quiere lograr, Él lo va a hacer. Pero Él necesita que usted tome una decisión. La decisión de darle la oportunidad a esa palabra de trabajar. Nosotros a veces estamos enfrentados con un pasaje y somos enfrentados otra vez. Y escuchamos una verdad y la volvemos a escuchar. Y Dios tiene que usar la tarea de la repetición, porque acá hay maestras. Y las maestras saben muy bien que a medida que se repite, más se queda el concepto. Entonces Dios tiene que repetirnos, y repetirnos, y repetirnos, porque nosotros reprobamos la prueba. ¿Pero por qué nosotros reprobamos la prueba? Justamente porque nosotros no decidimos soltar con lo que nosotros ya sabemos o hasta donde nosotros hemos llegado y dejar que Dios nos enseñe algo nuevo o que Dios nos enderece en algo que no estábamos derecha o que Dios nos anime en algo que sabíamos pero que no estábamos viviendo. Entonces, mi actitud no es solo hacia la voluntad de Dios de rendirme, sino de tener un corazón enseñable ante su palabra. Sea quien sea el expositor, sea quien sea el pasaje, sea lo que sea, Dios es el que está ahí. Ese Dios es el que nosotros tenemos que buscar ver. Esas dos cosas de relación íntima con Dios me va a llevar a mi tercera cosa y última que vamos a ver en el día de hoy. Es mi actitud hacia los demás. Mi actitud es un montón de pasajes que hablan del uno al otro y que mucho se ve la humildad. Un corazón dócil es un corazón humilde. Y me encanta porque ahí hay un personaje que para mí en su momento no fue tan humilde, pero que llegó a un punto de su vida en el que él tuvo que ser humilde. En Génesis 50 está la historia de José, y si alguien puede ir buscándola. Génesis 50 ya José está en Egipto, establecido, ya está la hambruna en Israel, y él es el que está al mando, digamos, de muchas de las cosas que el faraón lo puso a cargo. Y él está al mando y él está dominando, él está en todas, pero ya él tiene a sus hermanos acá. Muere su papá y sus hermanos se preocupan porque dicen, bueno, cuando el viejo estaba vivo, estábamos bien porque José ama al viejo. Pero ahora que el viejo no está, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces me encanta lo que pasa ahí. ¿Alguien ya lo tiene, Génesis 50, que pueda leer del 19 al 21? Amén. Nos dice así. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Muchas gracias. Me encanta porque José había aprendido la dimensión correcta que tiene Dios y la dimensión correcta que tiene él. Él sabía que él no era Dios para él ponerse a exigir justicia y a reclamar todo lo que le habían hecho sus hermanos. Por el contrario, él sabía que eso que ellos habían hecho mal, Dios lo había utilizado y era la razón por la que él estaba donde estaba y que él había podido hacer la ayuda que había hecho. Entonces él se pone como uno igual a su hermano y pasa por alto la ofensa. Eso es lo que hace en ese momento. Él pasa por alto la ofensa. Él se agacha, él baja. Él no tenía derecho, sí, él tenía derecho. ¿Y él podía exigir? Sí, él podía. Pero eso iba a resultar en bendición de Dios. Eso iba a resultar en crecimiento para sus hermanos. Eso iba a glorificar a Dios de alguna manera. No. Entonces, ¿qué sentido tenía hacerlo? Ninguno. ¿Por qué? Porque yo iba a estar ocupando el lugar de Dios. O sea, en este caso José iba a estar ocupando el lugar de Dios. Y realmente iba a estar
digamos, distorsionando, rompiendo con todo lo que ya Dios había hecho. Pero él tuvo que ver a Dios. Él vio la grandeza de ese Dios. Él creyó en las palabras de Dios cuando le dio la habilidad para los sueños. ¿Y saben lo que se transformó eso, hermano? En un corazón dócil para con sus hermanos. Un corazón que podía ser humilde y ponerse debajo y dejar que sus hermanos tuvieran, digamos, en este tiempo el disfrute de lo que ellos no merecían, de esa gracia que tampoco nosotros merecemos. Y si nosotros nos ponemos a pensar en lo que Dios nos ha dado, ¿lo merecemos? ¿Nosotros merecíamos que Jesús muriera? Seguramente que no, hermana. Y ahora le pregunto, si usted no merecía y lo recibió, ¿usted no puede extender esa gracia para los demás? ¿Usted no puede pasar por alto algo? ¿Usted no puede dejar de, digamos, hacer uso de su privilegio, de su derecho, de su justicia? Yo le voy a poner un ejemplo más. Bueno, realmente dos le voy a poner más. Pablo. En un momento recibe azotes injustamente. Él tenía derecho a no recibir el azote, sí, él era romano. Pero ¿qué él hace? Él se queda callado y después él dice que él era romano y hace que le pidan perdón públicamente. Pablo al principio no exige su derecho y después lo exige. ¿Por qué eso de que a un momento no y en otro momento sí? Sencillo, hermano. En el primer momento no era útil, ¿por qué? Porque él no iba a poder hacer la obra que hizo después. Al exigir su derecho después, ¿qué es lo que él está haciendo? Protegió, eso fue en Filipo, y protegió a todos los que estaban recibiendo a Cristo en esa región de que no fueran maltratados de la misma manera, porque ahora ellos sabían que habían maltratado a uno de manera injusta y ellos tenían miedo, entonces ellos iban a ser cuidadosos. Es justo. Hay que, de verdad, lleva el azote antes de hacerlo, pero Pablo lo vivió primero. Él perdió ese derecho para un bien de los demás. Y a veces nosotros de decir, pero yo no hice nada, pero yo no fui, pero es que es él, pero es que es esto, y a veces hay que dejarlo pasar. Hay otro contexto también que a mí me encanta, de conocer esa magnitud de la gracia de Dios en nuestro favor y de conocer esa dimensión que nosotros tenemos. Y está en Romanos 12:3. Y eso no lo voy a hacer que lo busquen porque yo sé que es bastante conocido. Que dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa decir con cordura. Y a mí me encanta porque la palabra de Dios asume que nosotros tenemos un concepto. Toda persona tiene un concepto. Toda persona tiene un concepto de sí mismo. Y ese que se pone por debajo realmente quiere reafirmar su concepto con que el otro le diga. Pero tiene un concepto de sí. Pero nosotros tenemos que, esa medida dice conforme a lo que Cristo, a la fe que Cristo nos dio. O sea, mi medida es con Cristo. Yo me mido con Cristo, entonces yo digo, ok, Rosana, no hay nada que ver. No hay nada que ver. Baja, 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 baja. Entonces, cuando tú ves a Cristo acá arriba y tú te ves acá abajo, tú ves a tu hermano y tú no lo ves ni aquí arriba ni acá abajo. Tú te das cuenta que está igual contigo. Está juntito ahí y que Cristo sigue estando acá. Entonces te cuesta menos tener que bajar la guardia o tener que ayudar o tener que animar o tener que aconsejar. Pero también hay algo interesante. En 1 Corintios 10:23, si alguien puede buscarlo, que ese sí lo vamos a leer, es un poquito largo, pero lo vamos a leer. 1 Corintios 10:23 al 11:1. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del de otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo,
¿qué he de ser censurado por aquello que os doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí como yo así de Cristo. Gracias, Mariela. Si alguien, justamente Mariela tenía que leer este pasaje, si alguien sabe la lucha que yo tenía con que está pendiente del otro y lo que va a creer el otro y lo que piensa el otro y lo que siente el otro, es Mariela, porque a mí me enojaba bastante tener que pensar, ay, que si yo estoy haciendo esto y que el otro, que si piensa, que piense lo que quiera, yo estoy tranquila. Pero no es tan así, hermanas. Bíblicamente no es tan así. Bíblicamente Dios me llama a pensar en el otro. ¿Y de qué manera? Pensando en el crecimiento del otro. Mi hermano en el 24 dice que ninguno busque mi propio bien sino el del otro. Si yo sé que con algo yo no le voy a hacer bien al otro, yo tengo que tener cuidado. Obviamente en su momento yo también tengo que animar a mi hermano, si es por falta de madurez, a crecer y puedo trabajar ese tema con él. Pero en el momento yo tengo que ser cuidadosa con lo que yo expongo a mi hermano. Pero el 31 me mata, porque el 31, el versículo 31, yo lo uso para todo. Según yo vine para acá para la gloria de Dios, y yo todo lo quiero para la gloria de Dios. ¿Y qué sé yo qué? Y a la Elizabeth, yo le enseñaba antes como un estribillo, siempre le decía, Elizabeth, siempre todo hazlo para la gloria de Dios, siempre le decía, porque para mí Elizabeth es muy linda, y decía, es lo que tú eres, lo que tú hagas, lo que tú esto, siempre para la gloria de Dios. Y la pobre niña me lo repetía 1000 veces, pero yo nunca me di cuenta que para la gloria de Dios estaba en el medio de un conflicto. Porque a Pablo le están preguntando, yo puedo comer, yo puedo beber, ¿por qué te dice esto, te dice lo otro? Y es en medio del conflicto que Pablo está diciendo que yo tengo que buscar la gloria de Dios. Hermanas, muchas veces cuando nosotros compartimos con personas vamos a tener diferentes, pero es justamente en esa diferencia de opinión que yo tengo la oportunidad de ser humilde, de ser dócil, de ser mansa, y mostrar la gloria de Dios. ¿Cómo? Buscando el bien de mi hermano y que él crezca. Pero lo segundo y más interesante es el versículo 11, que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo tiene que crecer en mí cada día y tiene que verse en mí a través de esa docilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy en medio del conflicto, muchas veces uno se le sube la personalidad, el ego, lo que sea, y sale a flote. Hermana, cada día eso va a bajar si yo tengo pendiente el Dios que yo tengo, lo que hizo por mí, quién soy yo, que yo no merezco nada. Eso baja, porque yo no voy a perder nada con decir, bueno, está bien, dejémoslo así. Parémoslo ahí. Bueno, hagámoslo así. Yo no voy a perder nada. No siempre esa va a ser la actitud. Hay momentos en los que yo tengo que decir, porque si yo estoy viendo que me voy para un hoyo, yo no puedo dejar que todo el mundo se vaya para el hoyo. Hay momentos que yo tengo que decir, no, mira. Pero la forma en que yo lo voy a plantear va a ser totalmente diferente si yo tengo esto en mente. Si yo tengo la gloria de Dios, el bien de mi hermano, y que Cristo sea visto, yo sea semejante a Cristo, totalmente diferente va a ser la forma que si yo estoy airada, si yo estoy enojada, si yo quiero poner mi opinión, porque mi opinión también cuenta, yo soy importante y hay que escucharme. Eso cambia, hermana. Por último, en la lectura que está ahí, me gustaría que leamos Filipenses 4:5. ¿Alguien se anima a leerlo? Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gracias, hermana Dulce. Ese pasaje también lo da en medio de un conflicto. Pablo está hablando de Bodia y Sintique, que antes combatían juntas y ahora están peleadas. Y él da ciertos ánimos. Y uno de lo que da es que la gentileza sea conocida de todos. Hermanas, una de las mayores oportunidades para nosotros mostrar esa mansedumbre, definitivamente que es donde hay diferentes opiniones. Pero es la forma de mostrar esa gentileza poniéndome abajo. ¿Por qué? No porque yo soy menos,
no porque yo no valgo, no porque mi opinión no es importante, sino porque yo tengo una actitud, un corazón rendido hacia la voluntad de Dios, y esa es mi prioridad, esa gloria de Dios, esa voluntad de Dios, pero también porque yo tengo un corazón enseñable hacia su palabra, y ya su palabra me ha dicho cómo manejarme, yo la quiero practicar, y porque yo tengo un concepto correcto, tanto de lo que yo soy frente a Dios, como de la magnitud de lo que yo he recibido por gracia. Y eso me hace extender ese corazón dócil hacia mi hermano, que en su momento va a dar su fruto, como dijo la palabra. Eso que nosotros estamos haciendo, esa acción, esa milla extra, va a dar fruto. Le voy a leer un versículo que a mí me encanta, que me regalaron en Génesis 12:24, en Juan 12:24, perdón. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Hermana, nosotros tenemos que caer, tenemos que morir, menguar para que Él crezca. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para llevar muchos frutos, y de eso se trata la mansedumbre. Quiero cerrar solamente con un video. No sé si Mariela lo puede poner, si su internet está mejor ya, porque el mío nunca es bueno. Entonces, por eso le pido. Muchas gracias, Mariela. Ustedes vieron el video, creo que la gráfica está perfectamente entendible. Si el grano no cae y muere, no lleva fruto, hermanas. El tiempo es tuyo, Kirsi. Muchas gracias.